Muy buenas a todos. Hoy os traigo unas historias de fantasmas más espeluznantes que jamás os hayan contado. Una historia que probablemente supere con creces a la de Annie Palmer e inclusive a la de Madame Delphine Lalaurie. Y lo peor de todo es que es completamente cierta. Así que si queréis tener terroríficas pesadillas esta noche, ya sabéis, quedaos a ver este vídeo. Y bueno, y sin más, empezamos. En lo alto de una colina azotada por el viento, en el sur de Illinois, se encuentra una aparentemente idílica morada, rodeada por vastos terrenos, con un gran cobertizo e infinidad de posibilidades. Su nombre es Hickory Hill y en los últimos años ha sido visitada por centenares de personas debido a los fenómenos extraños que allí se acontecen. Y es que su historia nada tiene que ver con la paz que muestra al mundo. En su interior, antaño hubo una cámara de los horrores, en la que murieron hombres, mujeres y niños que fueron arrastrados hasta aquí por pesadas cadenas de hierro. Esta casa era una prisión, una de las prisiones más crueles que jamás hayan existido. Pero sus prisioneros no eran ladrones o asesinos, eran esclavos. Es por ello que hoy en día se la conoce como The Old Slave House, la vieja casa de los esclavos. Pero conozcamos ahora qué es lo que realmente ocurrió entre sus paredes. Esta historia dio comienzo con un nacimiento, el de John Hart Crenshaw, el 19 de noviembre de 1797. John fue hijo de William y Elizabeth Crenshaw, quienes por desgracia no pertenecían precisamente a la alta sociedad estadounidense. Eran un matrimonio humilde que por aquel entonces vivía en una acogedora casita ubicada justamente entre las fronteras de Carolina del Norte y Carolina del Sur. En aquellos tiempos, la gente solía tener bastantes hijos, pues cada boca que alimentar implicaba un sueldo más en el futuro. Así que no es de extrañar que a mediados de 1810, cuando John contaba con 14 años de edad, los Crenshaw ya tuvieran un total de 7 hijos. Así que la casita en la que vivían se había quedado pequeña. Por ello pensaron que ya era hora de buscar un nuevo lugar en el que vivir. Así que recogieron todas sus pertenencias y se mudaron a una casa mucho más grande, ubicada en New Madrid, Missouri. Lamentablemente su nuevo hogar fue destruido por el terremoto de 1811. Así que una vez más tuvieron que recoger lo poco que la tierra se había permitido quedarse y partir hacia un nuevo destino. Al parecer la suerte decidió sonreír a los Crenshaw, brindándoles la oportunidad de hacerse con unos terrenos en Saline, Illinois. Allí construyeron poco a poco una granja que pretendían convertir no solo en su hogar, sino también en su principal fuente de ingresos. Pretendían criar ganado, cultivar, pero nada de eso fue posible. Pues al poco tiempo de adquirir la propiedad, se dieron cuenta de que en esta había un pozo de sal, al cual llamaron Half Moon Lake. En aquellos días, la sal era utilizada como dinero o como material de trueque cuando se compraban bienes y suministros. Así que ya os podéis imaginar el tesoro que los Crenshaw tenían en sus manos. Lamentablemente, al poco tiempo de establecerse en Illinois, concretamente en 1815, el padre de familia, William, falleció. Y en su testamento dejó bien claro quién tenía que mantener a la familia: su hijo mayor, John. A él le confió no solo la propiedad, sino también el deber moral de mantener a sus hermanos y a su madre. Y lo cierto es que su decisión fue realmente sabia. John era un joven muy perspicaz y se dio cuenta de que la sal podía ser su pase hacia la libertad y el poder. Como he mencionado anteriormente, la sal en aquellos tiempos estaba muy cotizada. De hecho, poco tiempo después de que los Crenshaw adquirieran aquellas tierras, el gobierno se dio cuenta de que efectivamente existía una gran reserva de sal al sur de Illinois y comenzó a arrendar la tierra y a explotarla como si no hubiera un mañana. Todos los terrenos circundantes a la casa de los Crenshaw fueron adquiridos y explotados por el gobierno. Pero John sabía que solo tenía que esperar. Tenía que esperar el momento perfecto. El momento en el que una de esas parcelas fuera subastada y él pudiera crear su propio imperio. Y el momento llegó a principios de 1829. Por aquel entonces, el gobierno había recaudado suficiente dinero para construir una prisión y hacer mejoras estatales en Illinois. Así que decidieron poner a la venta todas aquellas tierras que habían explotado en el pasado. Y el primero a empujar por ellas fue evidentemente John Hart Crenshaw. A lo largo de los años, este hombre fue adquiriendo más y más tierras y finalmente terminó poseyendo varios miles de acres. También era dueño de 2 hornos y un aserradero. John Hart Crenshaw hizo que su apellido fuera uno de los más importantes en el sur de Illinois, desarrollando amplios intereses comerciales que le permitieron amasar una gran fortuna. Sin embargo, hoy en día no le recordamos por ser un ejemplo de determinación, lucha y esfuerzo. Le recordamos por Hickory Hill y las injusticias que allí se acontecieron. Los trabajadores siempre fueron necesarios
en las minas de sal. El trabajo allí era muy duro, por lo que únicamente los hombres más desesperados se presentaban allí. Así que la esclavitud se convirtió en algo vital para el éxito de las operaciones de extracción de la sal. Lamentablemente, en la mente de los potentados no se podía contemplar esta opción, pues en 1818 se abolió la esclavitud en el estado de Illinois. Así que tienen que buscar otras formas para conseguir mano de obra. John nunca aceptaba un no por respuesta. No quería limitarse a lo mismo que los demás. No quería tener unos pocos trabajadores. Quería tener a cientos de ellos trabajando de sol a sol y exclusivamente para él. Así que se puso en contacto con varios traficantes de esclavos y les alquiló unos pocos para aumentar ligeramente su plantilla. Poco a poco se fue dando cuenta de que los traficantes de esclavos tenían un gran negocio entre sus manos, un negocio que no podía desaprovechar. Así que se le ocurrió lo que él consideraba el plan maestro: buscar y capturar a esclavos fugitivos. Como él, muchos hombres contrataban los servicios de traficantes de esclavos, alquilaban a seres humanos para que fueran la mano de obra que pusiera en marcha el motor de sus empresas. Así que mientras durante el día el negocio de la sal funcionaba teóricamente dentro del margen de lo legal, al ponerse el sol, John enviaba a los llamados jinetes nocturnos para que dieran caza a mujeres y hombres negros. No importaba cómo, no importaba dónde, tenían que atraparlos y devolvérselos a sus legítimos dueños. Entre 1830 y 1840 se organizaron auténticas batidas. Los jinetes nocturnos siempre estaban a la búsqueda de esclavos fugitivos y conocían perfectamente sus escondites. Sabían que cuando escapaban de los traficantes o de sus dueños, corrían hacia el río Ohio, donde barqueros los estaban esperando para, de forma desinteresada, conducirlos hacia la libertad. Así que los jinetes, ocultándose entre las sombras, los esperaban y cuando veían la oportunidad, los apresaban a todos. Este era un negocio muy rentable. Y es que cuando los hombres de John los devolvían a sus dueños, recibían jugosas recompensas. Dentro del marco de la ilegalidad, John consideraba que estaba trabajando para un bien común, un bien que no se alejaba mucho de la imagen que la sociedad tenía de él, un respetado hombre de negocios y un importante pilar para la iglesia y la comunidad. Sin embargo, la codicia le obligó a ir más allá. Ya no se conformaba con capturar esclavos fugitivos y posteriormente devolverlos a sus dueños. No, ahora comenzó a secuestrar a hombres, mujeres y niños libres para venderlos en el sur. Si bien existía una red de túneles subterráneos creada para que los esclavos pudieran huir hacia la libertad, los jinetes de la noche crearon otra completamente distinta: el llamado ferrocarril reverso, a través del cual los esclavos, en lugar de ser llevados hacia la libertad de las ciudades del norte, eran arrastrados hacia las plantaciones del sur, en donde serían explotados hasta el fin de sus días. Nadie del entorno de John podía imaginarse que estaba reteniendo esclavos, y mucho menos que, aprovechando su estatus social, había secuestrado a familias enteras y las había vendido como esclavas. Pero aunque parezca increíble, lo peor estaba por venir. En 1833, John contrató a un arquitecto para que le construyera una casa que debía cumplir con una serie de exigencias. La primera era que tenía que recordar al estilo griego clásico, con grandes columnas adornando la entrada principal. La segunda era que tenía que tener 3 pisos de altura, para que desde el tercero él pudiera divisar todo cuanto rodeara la construcción, especialmente el río Saline. Y la tercera es que, por supuestísimo, la casa debía tener una gran cantidad de habitaciones, 13 en la planta inferior y 13 en la planta principal, y todas y cada una de ellas debían calentarse con una chimenea independiente. De ese modo comenzó a construirse Hickory Hill, una casa ciertamente grandiosa, cuyo propietario adornó con obras de arte originales y muebles que habían sido importados directamente de Europa. Era el lugar ideal para dar grandes fiestas a las que eran invitados los hombres más influyentes de la época. Fiestas coloridas, fiestas ruidosas, fiestas y más fiestas, quizás organizadas para encubrir los auténticos propósitos de la construcción. Y es que mientras por las noches, en la planta principal, había risas, música y alcohol, en los sótanos y el ático se encontraba el mismísimo infierno. Comenzaremos por arriba y poco a poco iremos descubriendo todas las sorpresas que esconde esta idílica morada. El ático es quizás el lugar más aterrador de la casa. Y es que no solo su interior pondría los pelos de punta a cualquiera, sino también su entrada. Un pequeño tramo de escaleras, estrechas y gastadas por el paso del tiempo, que solo John podía subir. Ni siquiera su esposa estaba autorizada a acceder a ese espacio. ¿Pero por qué? Porque al subirlas habría descubierto un amplio pasillo en cuyos laterales
había más de una docena de celdas. Celdas en las que hombres, mujeres y niños se encontraban encadenados y en condiciones totalmente insalubres. El único sistema de ventilación y luminosidad que existía en este lugar eran 2 diminutas ventanas, ubicadas cada una de ellas en los extremos de este amplio pasillo. Lamentablemente, durante los meses de verano eran completamente inútiles, pues el calor convertía este lugar en un auténtico hervidero. Y en invierno, al estar permanentemente abiertas, el frío calaba en los huesos de todas aquellas personas atrapadas por la maldad de John Hart Crenshaw, quien en cuanto tenía la oportunidad se adentraba en las profundidades de este sombrío lugar y castigaba de 1000 formas distintas a sus pobres víctimas. Latigazos, amputaciones, ahogamientos o incluso les negaba alimento durante días. Según la leyenda, cuando había un comprador interesado en alguno de los esclavos, este era bajado al sótano de Hickory Hill, en donde era obligado a atravesar un largo y oscuro túnel que le conduciría a una muerte segura. Otros esclavos serían transportados por otros túneles hacia el río Saline, donde subirían a un bote que les conduciría directamente a las plantaciones del sur. Pero aquellos que no podían soportar las altas temperaturas del ático o que no podían pasar unos días sin comer ni beber nada, serían conducidos hacia el túnel de la muerte, el cual era lo suficientemente grande como para contener un vagón. En este vagón, todos los cadáveres eran amontonados y transportados hacia la parte posterior de la construcción. Allí eran introducidos en varios vehículos que los transportarían lejos de aquellas tierras para poder incinerarlos o enterrarlos sin levantar sospechas. En 1842, la suerte dejó de sonreír a John. Y es que a principios de aquel año, alguien realizó una acusación pública contra él, acusándole de ser el autor del secuestro de una mujer negra y de sus hijos. Lo remarcable de esta acusación es que no se hizo para defender el honor de las personas que habían sido obligadas a servir como esclavas. De hecho, hasta este momento, la sociedad seguía sin saber lo que estaba ocurriendo realmente en Hickory Hill. Sin embargo, bastó esta acusación para que los rumores comenzaran a rondar a su persona. Rumores que aseguraban que su imperio de la sal no era tan legal como aparentaba, que secuestraba hombres libres para venderlos como esclavos, que torturaba a niños inocentes en el ático de su residencia, que transportaba cadáveres a través de un sinfín de túneles ubicados en las entrañas de Hickory Hill. Y los rumores fueron una realidad cuando en 1844 su aserradero se quemó y entre los escombros encontraron los cadáveres de varios esclavos. ¿Y cómo sabían que eran esclavos? Porque sus pies estaban encadenados. Varias personalidades de la época emprendieron acciones judiciales contra él, acusándole de traficar con esclavos y de vender a hombres y mujeres libres. Y mientras todo esto ocurría, el gobierno descubrió nuevos depósitos de sal en Virginia y Ohio, los cuales resultaron ser más rentables que los del sur de Illinois. Para empeorar las cosas, John tuvo una disputa con un esclavo, la cual resultó en la pérdida de su pierna izquierda. Existen múltiples versiones sobre esto, pero según mi criterio, solo hay dos que parecen ser las más fiables. La primera dice que John, cuando bebía, suele comportarse de un modo muy violento, especialmente con las mujeres. Una mañana, raptó a una mujer negra y la llevó a rastras al campo, en donde pretendía sobrepasarse con ella. La mujer tuvo la suerte de que su marido lo vio todo y le siguió, y una vez tuvo la ocasión, apuñaló varias veces a John Hart Crenshaw, especialmente en su pierna izquierda. Perdió tanta sangre en dicha zona y las heridas se infectaron tantísimo que un cirujano tuvo que amputársela. Y la segunda versión dice que John fue atacado por sorpresa por un esclavo con ansias de venganza. Fuera cual fuera la verdad por la cual a John le tuvieron que amputar una pierna, después de eso, todos los esclavos fueron vendidos y poco a poco su gran empresa de la sal se fue reduciendo hasta el estallido de la Guerra Civil Americana. Pues sería en aquellos momentos cuando decidiría abandonar Hickory Hill y mudarse junto a su familia a una granja más próxima a Equality, donde daría comienzo a una nueva etapa comercial, vendiendo tanto los productos que cultivaba como la madera de los árboles que crecían en sus tierras. Como cabría de esperar, jamás fue condenado por sus crímenes, así que falleció el 4 de diciembre de 1871, mientras dormía en su cómoda cama junto a su amada esposa. Y tal y como indicaba en su testamento, fue enterrado en el cementerio de Hickory Hill, un solitario terreno ubicado al noreste de su antigua casa, aquella en la que cometió la mayor parte de sus sangrientos crímenes. En 1913, el matrimonio Sisk quedó prendado de la magnífica casa que se alzaba sobre el horizonte, así que hicieron una oferta
a sus propietarios. No conocían su historia, pero lo cierto es que no les importó demasiado, al menos hasta que comenzaron a recibir extrañas visitas. Visitas de personas que aseguraban venir desde la otra punta del mundo solo para ver cómo era su casa por dentro. Visitas de personas que llamaban a su puerta y les hacían extrañas preguntas. Preguntas tales como: ¿es cierto que hay celdas en el ático? ¿Hay realmente túneles en los sótanos? El ático, desde que compraron el inmueble, estaba lleno de trastos viejos, así que a duras penas habían subido allí. Y lo mismo ocurría con el sótano. Pero ante aquellas preguntas, no les quedó otra alternativa que comenzar a investigar. Y tras varios meses de búsqueda, se dieron cuenta de que estaban viviendo en una de las prisiones más sangrientas de la historia de Illinois. De hecho, en los archivos históricos, la casa se llama oficialmente Hickory Hill, pero las personas que vivían en las cercanías la conocían por otro completamente distinto: The Old Slave House, la vieja casa de los esclavos. Sería a partir de 1920 cuando el matrimonio Sisk comenzó a abrir las puertas de su casa para que cualquier curioso con un mínimo de interés en la historia de la esclavitud en Illinois pudiera conocer a la auténtica Hickory Hill. Poco a poco se dieron cuenta de que aquel puede ser un negocio muy rentable, así que a partir de 1930 comenzaron a cobrar un centavo por cada persona que se adentrara en su casa. Sería a partir de entonces cuando los visitantes informarían de que algo realmente extraño estaba ocurriendo en la casa. Se quejaban de extraños ruidos en el ático, ruidos que sonaban como gritos ahogados, llantos, gemidos e incluso el traqueteo de lo que parecían ser pesadas cadenas de hierro, cadenas que golpeaban el suelo y que incluso se arrastraban por él. Varias personas aseguraban sentirse incómodas en algunas de las celdas del ático, sentir un pavor intenso, tristeza, aseguraban sentirse observados por alguien a quien no podían ver. E incluso reportaron haber sido tocados por manos invisibles. Los Sisk no daban crédito, no podían creer lo que decían los turistas. Les resultaba imposible imaginarlo, pues ellos no habían experimentado nada así en la casa. Quizás porque apenas pasaban tiempo en los lugares activos, o quizás porque no creían en los fenómenos paranormales. Hasta que una noche, un cazador de fantasmas de Benton decidió llevar a cabo un ritual en el ático. La finalidad de este era que los supuestos espíritus encontraran la paz, pero la cosa no salió bien y el hombre terminó huyendo entre gritos. Nadie sabe qué ocurrió allá arriba, pero gracias a esto, los Sisk organizaron un nuevo programa dentro del tour que ofrecían a los turistas. Y este programa consistía en invitar a unas pocas personas a pasar la noche entera en el ático de los horrores. Pasaron los años y aunque muchos lo intentaron, nadie era capaz de pasar la noche entera en el ático de The Old Slave House. Los buscadores de fantasmas tenían la costumbre de abandonar el ático horas antes del amanecer. Y finalmente el programa terminó cuando uno de ellos olvidó su linterna encendida y provocó un pequeño incendio. Después de aquello, los Sisk rechazaron todas las ofertas. No querían que nadie volviera a pasar la noche en su ático. Hasta que en 1978, un reportero de Harrisburg llamado David Rogers llamó a su puerta. El hombre pretendía hacer un programa especial dedicado a su preciosa casa. Y como cabía esperar, se presentó como alguien escéptico. Pretendía sentarse en el suelo del ático y contarle a su grabadora la perturbadora historia que se cernía sobre Hickory Hill. No tenía pensado adornar nada, no tenía pensado hablar de fantasmas. Sin embargo, su grabadora captó algo que jamás pudo imaginar. El reportero trató de ignorar la sensación de incomodidad que sintió durante toda la noche. La sensación de que alguien le estaba observando desde las sombras. Pero lo que no pudo ignorar fue que su grabadora, mientras él hablaba, captó varias voces más. Voces que claramente no debían estar allí. Voces de personas que se lamentaban, que intentaban interactuar con el escéptico reportero. En 1996 se cerró The Old Slave House debido a los problemas de salud del señor y la señora Sisk. Tan solo 4 años más tarde, el gobierno de Illinois adquirió la propiedad. Su idea era convertir la casa en un auténtico museo. Lamentablemente, eso nunca ocurrió. Reabrir la casa al público requería importantes renovaciones, reparaciones, una nueva carretera, espacio para estacionamiento, y todo esto costaría al menos $7 millones, un precio que no estaban dispuestos a pagar. Así que tanto la casa como los terrenos quedaron permanentemente cerrados al público. Aún así, si buscáis en internet, encontraréis vídeos caseros de personas que no le temen a las advertencias y que se han colado en Hickory Hill enfrentándose no solo a la ley, sino también a los fantasmas que aparentemente habitan en ella.
Pero ahora es vuestro turno. ¿Vosotros creéis que la casa está realmente embrujada o que son solo historias sin fundamento? Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Me he pasado todo el vídeo peleándome con el micro. Se me giraba para allá, luego para acá, para allá, para acá. No sé cómo se habrá escuchado, ¿vale? Pero bueno, yo he hecho lo que he podido. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un buen like y compartirlo en vuestras redes sociales para que así el canal llegue a más gente y podamos seguir creciendo juntos. Y bueno, sin más, me despido. Pero no os olvidéis de recordaros que aquí abajito en la descripción tendréis todas, pero todas mis redes sociales. Tengo Facebook, tengo Twitter, tengo Instagram. Y por eso siempre son los cambios, las novedades y múltiples chorradas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!